Bien, mientras se van conectando sus demás compañeros, eh, vamos a dar por inicio el curso de la sesión número 2 del día del curso de diseño de sistemas hidráulicos a bombeo. Por el chat les he enviado el link para que puedan descargar el material de apoyo y hemos incluido unos archivos más que sería bueno que lo puedan descargar ustedes. No son muchos, pero son ligeros, así que pueden descargarlo, por favor. Por el chat les he enviado. Bien, el contenido de lo que vamos a realizar el día de hoy en nuestra sesión número 2 es el cálculo de la altura manométrica, la curva de característica del sistema, la elección de la bomba, el punto de operación del sistema, con la bomba incluyendo, el golpe de ariete y la elección del tipo de tubería en la impulsión. Ese será nuestro temario, lo que iremos avanzando. Bien, iniciaremos. Por la parte principal, que es la lección número 1, que es el cálculo de la altura manométrica. Se recuerdan que el día de ayer les dije el funcionamiento del sistema dependía de qué ecuación estamos utilizando, de todo lo que depende del sistema. Les había dicho que el sistema hidráulico a bombeo depende de 5 parámetros: la pérdida de carga de la succión, la altura de succión, la altura de impulsión y la presión de servicio. Ya, incluyendo la pérdida de carga por impulsión más. Sumado todo eso, nos da que es igual al equivalente a la altura manométrica. Nosotros ya el día de ayer hemos encontrado la altura de impulsión y una altura de succión, la distancia de la tubería a la cual tiene que aplicarse. La pérdida de carga por succión también lo hemos calculado. La pérdida de carga por impulsión y la presión de servicio es lo que nos faltaría calcular. Y es lo que vamos a hacer. Primero, el día de ayer, recapitulando con el ejemplo que estábamos haciendo, habíamos calculado que en la succión vamos a trabajar con un diámetro de 200 milímetros o 0.2 metros. La altura de succión que hemos escogido era de 4.5. La pérdida de carga por succión nos sería 0.0898. El SCPN nos salía 2.84. Y en la impulsión teníamos un diámetro de impulsión de 0.15 y una velocidad de 1.31. Y su altura de impulsión es de 60 metros. Bien. Para calcular todo esto, como ya les había indicado, ya teníamos como datos la altura de impulsión, la altura de succión, la pérdida de carga por succión. Ahora, para calcular la pérdida de carga por impulsión, es relativamente utilizar la ecuación de Hazen-Williams. Solamente que en este caso debemos considerar una longitud equivalente de los accesorios que hay asumida. ¿Por qué? Generalmente cuando nosotros empezamos a diseñar, podemos de plantear por dónde va a ir la tubería, pero cuando ya se está queriendo ejecutar, no se conoce exactamente cuántos accesorios, qué accesorios voy a colocar en la impulsión. Sí, digamos, se puede colocar válvulas después de la salida de la bomba, pero lo que sucede es de que no conocemos a exactitud cuántos accesorios va a haber. Entonces, en la impulsión tenemos que asumirnos un valor de X, que es el valor para pérdidas de carga localizadas por accesorios. Si ustedes ven la ecuación en pantalla de la pérdida de carga por impulsión, mm, es la misma de la de Hazen-Williams, solamente que hay que multiplicar ese factorcito que es X. Ese factor X es un factor adimensional. En caso de que ustedes no conozcan ese factor X, es un valor que depende de los accesorios y se lo calcula de forma global de todos los accesorios que existen. Bien, en primer lugar, en el caso de la impulsión ya se puede cambiar a una tubería de PVC en la parte de la impulsión. ¿Por qué? La impulsión ya tiene diferentes características, ya no está dispuesta a sufrir
valores, ya no está dispuesta a sufrir valores o condiciones de diseño específicas. Entonces, la impulsión es un poco más flexible para nuestro diseño. Entonces, ya se puede cambiar el material. Se puede utilizar ya tuberías de PVC, polietileno o, o si quieren un material metálico que puede ser acero o hierro dúctil. ¿Ya? Luego, si cambiamos o mantenemos o lo dejamos o lo cambiamos a 150, lo podemos dejar ahí. Luego de eso, el factor X, el cual les decía de la longitud equivalente por accesorios, si no, cuando nosotros no conocemos el valor de la pérdida de carga real, entonces lo más recomendable es asumir un valor de X de 0.05. Cuando no sepamos qué accesorios van a ir instalados correctamente en nuestra impulsión, solo en la impulsión. En la succión nosotros ya podemos saber qué accesorios mínimos se puede haber, ¿no es cierto? Como el codo, la válvula de pie con filtro, la deducción gradual, ¿no? Pero la impulsión, como les dije, suele ser un poco desconocida porque mucho va a depender cómo sea el trazado, cómo se va a ejecutar, entonces es mejor colocarlo como un valor general. Si reemplazamos de esa manera los datos, obviamente nuestro caudal, en este caso yo estoy usando así una tubería de hierro dúctil, mi C va a ser de 120 y el diámetro de impulsión es el que tengo que reemplazar en este caso, ya no el diámetro de succión. Y con eso ya tengo la pérdida de carga por impulsión. Después de esto, ya tendría prácticamente casi todo, a excepción de un factorcito, que es la presión de servicio. La presión de servicio es un valor el cual nosotros le asignamos, es un valor extra que le asignamos. Cuando ustedes estén diseñando un sistema por bombeo, tienen que asegurarse que en la llegada al tanque o a su punto de almacenamiento de depósito del agua después del bombeo, tiene que llegar con presión, sí, con una cierta presión. Entonces esa presión nosotros tenemos que considerarla. Si no consideramos esa presión, generalmente el sistema va, obviamente va a llegar el agua, pero no va a llegar de la manera más ideal. Entonces se tiene que considerar eso. Esa presión de servicio es un valor que se lo tiene que asumir uno cuando está diseñando. El valor más común que se pueden asumir es 2. ¿Por qué? Porque el valor que nos dice que la presión de servicio tiene que ser mayor a 2 columnas de agua. Si ustedes quieren pueden asumirse un poco más, pero lo recomendable es 2. Con 2 metros ya estamos asegurando que va a llegar con presión al tanque. Finalmente, si reemplazamos todos esos datos, incluyendo los que hemos calculado el día de ayer, se va a tener que la altura manométrica se tiene ya como dato, que va a ser 69.8798. Este factorcito de altura, lo que estamos calculando y lo que están viendo en pantalla, quiero que lo recuerden. Si tienen una libreta o algo cercano donde anotarlo, anótenlo porque vamos a utilizar. Eh, quiero que se recuerden ese resultado que nos está dando. Bien, la altura manométrica, como les dije, se calcula de manera sencilla, pero todo dependía de lo que hemos calculado el día de ayer y los pequeños cálculos que hemos hecho el día de hoy, que no son muchos, la verdad. Con ese resultado nosotros, o con lo que ya tenemos previamente visto, los conocimientos del día de ayer y el día de hoy, vamos a poder entrar a lo que se llama la curva característica del sistema, que es la lección número 2. La curva característica del sistema tiene el siguiente comportamiento. Es una curva que va en ascenso, que para cierto caudal va a tener una cierta altura manométrica diferente. Eso es lo que nos dice la curva característica del sistema, como lo están viendo en pantalla. Va de esa manera. Todas las bombas tienen ese comportamiento. O bueno, todos los sistemas en sí, todos los sistemas tienen ese comportamiento. Ahora la pregunta es, ¿cómo hay esa curva? Porque si es una curva tiene que ser una ecuación, ¿verdad? Entonces, la ecuación para la forma de calcular nace a partir de la ecuación general de la altura manométrica. Nosotros si tenemos la altura manométrica, como lo están viendo en pantalla, que es la forma general, por decirlo así, este valor
pero esta X en general, nosotros podemos transformarla a sus valores constantes. Si ustedes se fijan, el- la figura que está al lado izquierdo, el gráfico, verán que es una curva que tiene que depender, es altura manométrica versus caudal. Entonces, yo puedo llegar a esos parámetros en función de esa ecuación que tengo. Primero, la parte constante que nunca se va a mover es la altura de impulsión, la altura de succión y la presión de servicio. ¿Por qué? La tubería, cuando ya nosotros construyamos, la tubería ya no se va a poder modificar. La tubería ya no va a ser modificable. Entonces, ese valorcito, esos tres factores que están viendo ahí, lo podemos llamar como coeficiente M, que es un valor constante, porque es la longitud de la tubería que nunca se va a mover. Ese factor M se representa en el gráfico como el valor de caudal cero perdón, la altura manométrica cuando el caudal es cero. Eso se conoce que es el factor M, lo que están viendo en el gráfico, esa parte. Por otro lado, mi ecuación, las pérdidas de carga son ecuaciones que dependen del caudal. Si dependen del caudal, entonces ya pueden colocarlo a la ecuación general de la altura manométrica. Entonces, esta parte podría ser variable porque puede haber diferentes caudales y puede tener con eso diferentes pérdidas de carga, ¿no es cierto? Obviamente el diámetro ya no se va a modificar, pero sí se va a modificar el caudal. Por tanto, si yo reemplazo en esa ecuación las pérdidas de carga que yo ya tenía el día de ayer y el día de hoy les he demostrado, tendría que la altura manométrica o la ecuación de la curva característica del sistema sería la que les estoy mostrando en pantalla. Esa sería la ecuación, donde el caudal va a ser el único factor variable. Esa sería mi curva característica del sistema. Si yo los reemplazo ahí algunos datos y lo grafico, me va a salir un gráfico similar al que están viendo en la pantalla. Si ese gráfico también lo puedo hacer unas cuantas modificaciones para hacerlo más fácil de entender, puedo separar su lado constante de la ecuación, donde están viendo. ¿Por qué? Porque, como les dije, depende las ecuaciones también de la longitud y la longitud ya no va a ser un factor que se va a modificar más adelante. El diámetro de succión, de impulsión tampoco ya se va a modificar porque va a ser algo permanente. Los coeficientes ciertamente sufren cambios a través del tiempo, pero se van a mantener igual. Entonces, toda esa parte que le estoy mostrando, o lo estoy marcando con rojo, va a ser la parte constante. Eso lo voy a llamar factor N. Entonces, si reemplazo eso, mi ecuación de la curva característica de la bomba o del sistema será finalmente la ecuación que están viendo en pantalla. Altura manométrica va a ser igual a el factor M más N por el caudal elevado a la 1,852. Por tanto, esa es mi ecuación. Esta es la ecuación primordial, por decirlo así. Esta es la ecuación con la cual nosotros vamos a poder realizar cualquier efecto. No vamos a poder controlar lo que nosotros queramos. Por decirlo así, si yo en mi sistema quiero bombear menos caudal, perdón, del que antes había previsto por factores ambientales, puede decirse, ¿sí? Entonces simplemente voy a la ecuación y le voy a modificar el caudal y con eso ya va a tener su altura manométrica directamente. Ya no voy a tener la necesidad de volver a recalcular todo el proceso anterior, solamente el caudal y ya con eso ya tengo la altura manométrica en unidades de metro, obviamente. Bien, esta curva quisiera un poquito más tocarla junto con el gráfico o con la hemos enviado el día de ayer. Si pueden abrir la planilla, por favor. Para nuestro ejemplo, el cual estábamos realizando, en aquí ya la
altura de impulsión, perdón, la P de carga por impulsión ya no los calcula con los datos que tenemos, obviamente. La altura de impulsión, obviamente, la presión de servicio y finalmente la altura manométrica en un resultado. Luego de eso, también en la planilla que les he enviado puede calcular el factor M o la constante M y la constante N, ambas constantes. Y en base a eso se puede armar la curva característica del sistema. Según el ejemplo el cual estamos desarrollando conjuntamente, vamos avanzando, pueden observar que el comportamiento del sistema, según las consideraciones que yo tengo en este momento, va de esta manera nuestra curva del ejemplo para el cual estamos realizando. Fíjense que aquí ya está el gráfico de cómo se está comportando el sistema. Entonces, este sería mi gráfico de mi curva característica del sistema según mi ejemplo. Ahora, esta curva, obviamente es una curva que, como toda ecuación, puede tender a cualquier valor que tú le das de caudal, va a tener un resultado, ¿no es cierto? Más sin embargo, hay que tomar en cuenta de que nuestra curva, nuestro sistema tiene un cierto rango de límite. ¿A qué me refiero con rango de límite? El caudal, o perdón, el caudal, según en el bombeo que exista, nunca vamos a llegar, por decir así, a un caudal de 1000 litros sobre segundo, ¿no es cierto? O nunca vamos a llegar a un caudal de 100 litros sobre segundo, según mi sistema. Entonces, ese caudal tiene un cierto límite, o perdón, la curva o la ecuación va a tener un cierto límite que va desde cero, desde el valor de cero, y puede llegar hasta un valor de 50, 60 litros segundo. Entonces, más o menos ese es el rango en el cual se van a poder encontrar caudales para nuestra ecuación de la curva característica del sistema según a ese rango que nosotros podamos ver. No es algo que va a ser eterno, porque ya les dije, hay valores que no nos vamos a usar nunca. Entonces, por eso también habría que considerarlo. Con este valor, esto es lo más importante para que nosotros podamos tomar decisiones. Cuando nosotros queramos realizar un diseño y, y nos demos cuenta que, ¿cómo puedo escoger mi bomba? ¿Cómo puedo elegir el tipo de bomba, en otras palabras? Se la escoge a partir de esta ecuación, la que les estoy mostrando. Es muy importante encontrar esta ecuación porque en base a esta ecuación vamos a encontrar el tipo de bomba o la bomba según el fabricante que mejor le convenga a mi diseño. Si ustedes ya tienen esta curva, la que les estoy mostrando obviamente, y van donde un fabricante obviamente que tenga presencia una oficina, en un departamento, obviamente van, le dan la ecuación y una vez que ustedes solamente con darle la ecuación, ya pueden el fabricante darte qué tipo de bomba o qué bomba te puede hacer para ese sistema. Así de sencillamente, así. Solamente tú le tienes que dar la curva. Tú le das la curva característica del sistema y el proveedor, el fabricante, ya tiene que con eso darte qué tipo o qué bomba se va a adecuar mejor a tu sistema. Ellos ya tienen formas de cómo encontrarla, pero no está de más de que nosotros también sepamos cómo hallar encontrar la bomba de la mejor manera, la más específica, la mejor que puede acomodarse a nuestro sistema. Entonces, en base a esta ecuación es lo que vamos a hacer, vamos a encontrar nuestra bomba. Y entonces, para encontrar la bomba, vamos a necesitar entrar a la curva característica de la bomba y vamos a elegir la misma. Bien, la curva característica del sistema era una ecuación que iba en la curva característica de la bomba, que es diferente. La curva característica de la bomba, que es diferente, tiene esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado, la que están viendo en pantalla. Esta ecuación nosotros no la podemos modificar. El proveedor ya me está dando. El fabricante ya sabe que es esa curva. Nosotros no podemos
modificarlo en otras palabras. Y fíjense que es de la misma manera que de la curva característica del sistema está en altura manométrica versus la capacidad. Entonces estamos en lo mismo, por cierto. Esta curva, como les dije, no se puede modificar sus características. Por lo tanto, se debe elegir una bomba adecuada. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo escojo mi bomba? Esa es la pregunta. ¿Cómo yo voy a escoger una bomba para mi sistema? Para elegir una bomba necesito dos valores muy primordiales para iniciar, que es la altura manométrica que he calculado y el caudal con el cual yo he iniciado mi diseño. Necesito esos dos valores. El caudal era el valor que desde inicio hemos ido arrastrando hasta el final, ¿verdad? Y esta alturita manométrica la hemos calculado finalmente cuando ya teníamos las pérdidas de carga de succión, de impulsión y la presión de servicio, ¿verdad? Que es el valor que hace unos momentos hemos calculado. En función a esto, nosotros tenemos que encontrar una bomba. Nos vamos a los catálogos de bomba, que les hemos enviado algunos catálogos. Sería bueno que pueda, si tienen pueden abrirlo, sería lo mejor, así también vamos viendo cómo se hace. Si pueden abrir los catálogos. Mm, Mientras lo van abriendo, hay que considerar algunas cosas. Cuando ustedes quieran comprar una bomba o para su diseño, tienen que encontrar un fabricante, no un distribuidor. Hay una diferencia. El fabricante te va a ofrecer lo mejor que se vea para su diseño, porque ellos tienen que tener calidad, estándares de calidad, ¿no es cierto? En cambio, cuando ustedes van a comprar de un proveedor, de un distribuidor, el distribuidor simplemente les va a dar lo que a él mejor le conviene, no les va a dar lo más adecuado. Entonces hay que tener eso sucede, la verdad. Entonces, cuando ustedes quieran comprar una bomba, lo más recomendable es de que vayan a internet, busquen eh, catálogos de bombas de la región donde se encuentra. Por decirlo, si están en La Paz, busquen un proveedor que en La Paz tenga presencia. Están en Cochabamba, lo propio. Están en Santa Cruz, lo propio. Que de cierta forma tengan algo que les deje un poco más de confianza. Si ustedes buscan a uno, entonces eligen su catálogo o entran a su página oficial y todas las bombas por ley en sí tienen que publicar sus catálogos. Tienen que publicar las características de su bomba, porque eso es lo que venden, ¿no es cierto? Entonces lo publican. Entonces buscan de su proveedor, del fabricante que ustedes quieran, perdón, y con eso ya directamente vamos a iniciar. Lo segundo es encontrar el tipo de bomba que podemos utilizar. Esto se refiere a ver, encontrar las características de mi bomba. A ver, ¿con qué características voy a usar? Ahorita vamos a indagar un poco más en eso. El tercero es que con su gráfico empezamos a realizar operaciones para encontrar el tipo de bomba. Bien, eh, con los dos factorcitos, la altura manométrica y el caudal, nos vamos a un catálogo, a cualquiera, porque todos tienen las mismas características. Tal vez una que otra tiene algunos parámetros mecánicos o electromecánicos un poquito más detallados, pero lo importante, a lo que a nosotros nos importa es la calidad de la bomba. Entonces, solo necesitamos por la altura manométrica y el caudal. Primero, buscamos un catálogo, el cual van a encontrar en diferentes unidades. No siempre se encuentra en las unidades litros segundo. En algunos casos van a encontrar unidades de galones por minuto, en otros casos van a encontrar de litros minuto, así, van a encontrar diferentes unidades. Entonces, lo más conveniente es convertir el caudal a unidades que se encuentran del catálogo. En este caso, yo encontré un catálogo, ahorita les vamos a mostrar cuál, se encontraba en unidades de litro minuto. Entonces, cambio esas unidades para saber mi caudal.
El segundo paso es elegir el gráfico en el cual tenga el valor de nuestro caudal. Pueden buscar ah, de esta manera. Voy a abrir uno de los catálogos que les hemos enviado. Mm, Les enviamos este archivo el día de hoy. Es un catálogo de bombas que me pareció muy completo, la verdad. Por eso también les enviamos hasta más. Fíjense, ustedes van a encontrar el catálogo tal como está. A este catálogo, ustedes revísenlo, pueden verlo, observarlo. Va a tener diferentes curvas según al tipo de bomba también que haya. Cada bomba tiene su cierto código. Entonces ustedes revisan, fíjense que hay muchas. Hay una gran variedad de curvas. Aquí les dice de una bomba ya sumergible, tipo bala, y están. Y todo tiene características de la bomba. Bien, ustedes van a buscar en el catálogo una bomba, la cual se adecue o tenga su caudal en el gráfico, porque no todas las bombas tienen el caudal que ustedes quieran disponer. Por decir así, nuestro caudal de 23.25 litros segundo es igual a 1395 litros minuto, que es en la unidad en la cual se encuentra el gráfico, la que estoy mostrando. Ubican el caudal. En, lo ubican, encontramos el caudal y le trazamos una línea recta perpendicular a la línea del caudal, como la que estoy trazando, que en este caso sería justo en el valor de 1395 litros minuto, en esas unidades que de cierta forma equivale a 23.25 litros segundo. Con este valorcito tienen que buscar fíjense que hay varias curvas, de solo de un gráfico hay varias curvitas. En este caso nos está diciendo el proveedor, o el fabricante, perdón, que existe este tipo de bombas, pero se puede comportar según su código de diferente manera, tiene diferentes formas de comportamiento. Entonces, si nosotros lo interceptamos con todas esas curvas de características, vamos a tener diferentes alturas manométricas. Lo importante de que en esa intersección exista es de que encontremos una altura manométrica aproximada superior a la que nosotros tenemos que hemos calculado. Entonces, desde cada una de esas curvas, nosotros lo, vemos qué valor es mi altura manométrica, según de cada una de esas curvas. Y encuentren un valor que sea su altura manométrica ya próxima al resultado que hemos calculado. Nosotros hemos calculado una altura manométrica de 69.88. Entonces, en el gráfico tiene que haber una curva que se aproxime a ese valor. Entonces, si buscamos, pueden observar en el gráfico que hay varias. Hay algunas que son superiores y unas muy superiores aún. Entonces, podemos observar cómo va. La que mejor se aproxima, si ustedes observan, es la curva 3-2, la que está con color verde. Esta curva es la que mejor se aproxima. ¿Por qué? Me da para ese caudal que yo he querido calcular una altura manométrica de un aproximado de 70 metros columna de agua, se puede decir. Más o menos se aproxima por ahí. Entonces, esa curva, o perdón, sí, esa curva me está diciendo que esa es la bomba más adecuada para mi diseño.
no es conveniente sobreestimarlo más. ¿Eso a qué me refiero? Puedo agarrar la curva 3-1, la que está sobre la línea verde. Si agarro esa curva, pueden observar algo. Mi altura manométrica va a ser superior, obviamente. Pero mientras más grande tendencia en altura manométrica, voy a tener que sobreestimar mucho más a mi tubería, porque mi tubería va a sufrir, la tubería de impulsión va a sufrir más la presión del golpe de ariete. Entonces hay que considerar solo que se aproxime, no hay que forzar el sistema. Entonces solo busquen la que se aproxime más. Como les dije, es la que mejor se aproxima es la curva 3-2. Ese sería nuestro caso. Entonces, con esta curva yo puedo ir donde el fabricante y decir, quiero que comprar esta bomba de su marca, la que es obviamente, del código tanto de la curva 3-2 y que tiene esas características. Eso es lo que tienen que buscar. Este catálogo, el que están viendo ahorita en la pantalla, les hemos enviado el día de hoy, justamente como parte del material de apoyo. Pueden observarlo. Es esta de acá. mm, de esta marca. Es- eh, véanlo, por favor. Si no me equivoco, la curva que estamos utilizando en este caso es la de la página 30. Ah, sí, sí es de la página 30. Pueden irse a la página 30. Abran este archivo, por favor. Ábranlo en lo que les hemos enviado. Voy a esperar a que lo puedan abrir, por favor. Ábranlo y vayan a la página 30, por favor. Bien, si ustedes lo ven, les vuelvo a decir, buscan en el catálogo una que pueda adecuarse a su caudal. Eso es lo importante. Fíjense que en este caso, si hubiera tenido un caudal superior a 100 metros cúbico hora, ya esta curva ya no servía porque tienen límites, como les dije. Incluso las curvas de las límites no se pueden, no son eternas, tienen un límite de caudal. Entonces, tengo que considerar eso también. No es que se puedan usar cualquier bomba en este caso. Todas las bombas, pueden observar que más arriba hay otro tipo de bombas, que igual tienen sus curvas características. En este caso ya va en otra secuencia, fíjense. Pero todas tienen algo en común. Todas son altura manométrica por caudal y todas tienen el mismo sentido, el mismo comportamiento que es una curva característica de la bomba. Todas, absolutamente todo tipo de bomba que ustedes que quieran conocer, todas tienen esto. Y en este caso les estoy mostrando, fíjense que ya mi caudal ya es prácticamente ya no se podía acomodar esta bomba, porque yo quiero para que se pueda bombear,
1395 litros minuto, ¿verdad? Y fíjense que esta otra bomba ya no tiene ese caudal en su línea. Entonces, aunque yo quiera forzarlo y aunque yo quiera encontrar la curva, no lo voy a poder porque simplemente la bomba no me lo permite. Este caso, esta bomba me dice que solamente puede admitir hasta máximo 70 metros cúbicos hora. Hasta ese es su límite de esta bomba, no se puede forzar más. Entonces, tienen que considerar muy bien eso. Y así como les dije, todas las bombas van a tener así un límite, algunos tienen más, algunos más cortos, fíjense que aquí el límite es ya diferente. Luego, eso sería acerca de la curva, lo que tenemos que considerar. Puede ser que ustedes tengan la dificultad sobre de que les cuesta encontrar una curva que se pueda adecuar, pero tienen que ver por eso todo el catálogo, véanlo, revísenlo y vean una curva solamente que encuentren o que por lo menos tenga el valor del caudal que ustedes tienen. Si ven que esa curva tiene, entonces ya la pueden considerar tal vez para ser utilizada o ser aplicada. En caso de que no, entonces la obvien, entonces su catálogo se va reduciendo un poquito más y al final van a tener una variedad de bombas, las cuales puede ser que utilicen. También les recomiendo que no solo utilicen un tipo de bomba, o pero un catálogo, sino consíganse varios catálogos. Mientras más lo tengan mejor, así van a poder tener más variedad para escoger. Eso también hay que ver también el precio también de las bombas, cuánto nos va a costar, ¿no es cierto? Eso también hay que considerar. Ahora, si ustedes se fijan aquí abajo, no todas las curvas tiene otras, esta bomba, esta serie de bombas que nos dice ABC, AB, ABC, fíjense que tiene un gráfico debajo de la curva característica de la bomba. Este gráfico, fíjense que es el gráfico de potencias, el que el día de ayer les explicaba, que tiene varios gráficos, ¿verdad? El gráfico de las potencias, el gráfico de, esto es lo que dice eta es el rendimiento, el eta es el rendimiento, la curva de rendimientos, y aquí está, esa es la que me importa a mí, la curva de NPCH. Como les dije, el NPCH es el SCPN, como conocemos nosotros. Este NPCH es el NPCH requerido, por si acaso, es el NPCH requerido. El día de ayer hablábamos del NPCH disponible y necesario para el sistema, ¿verdad? En este caso, las bombas te dan el NPCH requerido, que es diferente. El NPCH requerido es lo mínimo que tendría que tener el sistema para que pueda funcionar la bomba. Eso es lo que nos dice. Fíjense, les he enviado este catálogo porque creo que es el catálogo más completo. Ahorita vamos a ver otros catálogos y van a ver que hay ciertas variaciones. Hay algunos catálogos que no tienen estas curvas. Por ejemplo, la de la NPCH hay algunos que no tienen. Algunas de potencia tampoco la tienen. ¿Ya? Entonces, por eso les estoy mostrando esto. Si nosotros hacemos la misma operación aquí con el caudal, obviamente en las unidades que tengamos, vamos a tener lo siguiente. Con la misma curva con la que les estaba mostrando. Después de haber escogido la bomba que ya tenga los parámetros de caudal y altura manométrica aproximadas a lo que mi sistema requiere, tengo que verificar si es su SPN o su NPCH se puede disponer. ¿Bajo qué criterio? De la misma forma, trazo una línea recta al caudal como yo tengo que dato. Ese caudal lo trazamos y fíjense que se ha interceptado ya con las demás curvas, con la curva de potencias y con la curva de eta y la del NPCH igual. De aquí pueden observar que mi potencia ya tendría en este caso la potencia en kilowatts. No voy a indagar mucho en la potencia porque en este momento lo que más nos importa es el NPCH. Si ustedes observan en la parte inferior, en la curva de NPCH, en el gráfico de abajo, se ha interceptado en un valor el cual si nosotros lo trazamos y vemos qué valor es, va a ser un valor de 4 metros.
Entonces, mi SCPN me dice requerido es de 4 metros. Y de la misma forma en la curva de rendimiento, mi rendimiento es del 80%. Ahora, yo voy a observar un poquito más. El NPCH requerido, lo que en las bombas, en los gráficos, en los catálogos me da, tiene que ser el mínimo. Y en este caso, esta bomba me está diciendo que lo mínimo para que pueda trabajar es de 4 metros. Y si ustedes recuerdan el ejemplo que estábamos realizando, nuestro SCPN disponible era de 2.89, aquí está, con la cual estamos realizando. Entonces, si este es el disponible y el requerido me dice que en este caso mi bomba es de 4, entonces esta bomba no va a satisfacer las condiciones de diseño para mi sistema. Entonces, esta bomba no la voy a utilizar. Tengo que usar otra bomba diferente que tenga que vaya cumpliendo la característica ya del SCPN. Lo voy a escribir aquí, por favor. El requerido tiene que ser siempre menor disponible. Lo vuelvo a repetir. Tiene que cumplirse eso. Si vemos nuestro caso, en este caso mi requerido me dice que es de 4 y el disponible, lo cual que he utilizado para mi diseño, es de 2.89. Por tanto, no se está cumpliendo la condición. No cumple. Por tanto, debo escoger otro tipo de bomba. Ahora, supongamos de que esto le suceda, hay diferentes soluciones que se puede dar. Cuando esto le sucede, y es muy probable que suceda eso, hay soluciones posibles. Primero es encontrar otro gráfico que cumpla las condiciones del sistema. Busquen otro gráfico del mismo catálogo, de otro catálogo, de otro fabricante, y busquen otro gráfico que puede ser que les cumpla. El segundo es modificar los valores de inicio y de calcular nuevamente la altura manométrica. Y esto me dirán, ¿qué tengo que modificar entonces? ¿Qué me conviene modificar? Y esto es lo que tienen que modificar. En la planilla que les he pasado, fíjense que al inicio siempre hemos iniciado con el NP necesario, lo asumido, ¿verdad? Estoy aquí. Un NPCH asumido, que en este caso era de 2.5. Entonces, si yo ya he visto que mi problema es de que este CPN no está cumpliendo, entonces lo modifico. En vez de 2.5 le puedo colocar, por decirlo así, valor inicial de 5 para mi diseño. Lo modifico en la planilla simplemente. Y fíjense que con eso me has recalculado mi condición de la altura de succión. Está aquí abajo, mucho más abajo. Con ese valor, otra vuelta que le he modificado, mi altura de succión ya tiene que ser menos a 2.4. Entonces, aquí lo van a modificar, por decirlo así, una altura de 2 metros. Con esa altura de 2 metros, recalculando todo, me dice que el SPN disponible en este caso ya es 5.4. Así de sencillo, simplemente se hace la modificación cuando no les cumpla. Solamente tienen que cambiar ese parámetro. Fíjense que en este caso el disponible es 5.4. Y para esta bomba lo mínimo que necesito es de 4. Entonces, estaría que 5.4 es menor a 4, entonces ya cumple. En este caso ya estaríamos cumpliendo. Entonces, esta bomba ya se puede aplicar. Ya es aplicable. Esta bomba puedo utilizarla para comprar, puedo ir donde el fabricante, decirle que me venda y ya con eso voy a utilizar para mi diseño. De esa manera es como se va escogiendo la bomba. Ahora, algo más antes de que me olvide, es que también el rendimiento, las bombas tienen el rendimiento ya.
yo creo que a todos les han debido decir de que el rendimiento siempre es un valor inicial que se tiene como dato de la bomba. Y la verdad es que sí es el dato de la bomba, pero solamente se conoce en el momento cuando nosotros queremos comprar la bomba. Ahí recién sabemos el rendimiento. Tenemos que buscar bombas en el caso de sistemas de agua potable, sistemas de riego, sistemas de estaciones elevadoras para alcantarillado sanitario pluvial, encontrar por lo menos que rinda mayor a un 60%. El rendimiento tenemos que buscar que sea mayor a 60%. ¿Por qué? Fíjense que las bombas van a trabajar de manera constante, no son bombas de eventualidad. Por tanto, necesitamos un buen rendimiento para que la bomba también pueda tener un buen costo en la potencia. Entonces, si mi rendimiento va a ser mínimo o un rendimiento muy bajo, eso me va a afectar en mi potencia. Y la potencia es electricidad. Entonces, prácticamente lo que voy a hacer es de que mi costo de uso de operación de la bomba vaya a ser mayor. Voy a tener que pagar más por la electricidad, en otras palabras. Se ubica, ¿verdad? Que voy a tener que pagar más. Entonces me sale, en vez de ganar algo, voy a estar tal vez perdiendo, quién sabe. Entonces no es conveniente. Lo más aconsejable es que busquen una que tenga con un rendimiento mayor al 80%. Es lo recomendable. Ahora también hay que considerar algo. El rendimiento generalmente suele de bajar. En este caso, esta bomba nos dice que va a rendir con un 80%. Perfecto. Pero si yo llevo mi bomba y lo voy a instalar en la ciudad de Cochabamba, por decirlo así, puede ser que mi bomba o el rendimiento con mi sistema sea menor. Y este rendimiento, por decirlo así, de 80 va a bajar a 65, entonces mi bomba tampoco va a funcionar adecuadamente. Entonces, lo mismo si me voy a La Paz, digamos, en vez de que mi rendimiento tal vez se mantenga, va a ser mucho menor, lo mismo en Santa Cruz. Entonces, la bomba también es un aparato electromecánico que depende mucho de dónde esté instalado, de dónde esté ubicado la bomba. Entonces, cuando se quiera comprar una bomba, también hay que considerarlo en dónde se está instalando. Ahora, la solución que se da en estos casos es ver de que cuánto, perdón, el fabricante les tiene que decir qué va a suceder exactamente con su bomba, si puede funcionar, si no va a funcionar, si su rendimiento baja en tal lugar o en tal lugar. Si se ubica, digamos, en Oruro, si se ubica en Santa Cruz, por ejemplo, o en otro lugar, entonces, ya, el rendimiento va a bajar a esta cantidad y puede ser que se gaste más energía, entonces ellos ya te van a comunicar eso. Porque eso depende mucho del fabricante y del tipo de bomba, obviamente. No depende tanto del cálculo que nosotros queramos, pero siempre busquen una que tenga con rendimiento mayor al 60%. Esa sería la segunda solución. Y hay una tercera solución. En el caso de que no les cumpla, como les dije, el NPCH o el rendimiento tal vez no les cumpla, es cambiar a un sistema por bombeo en serie o en paralelo. Esto lo vamos a cambiar. Es un bombeo en serie en paralelo. La tercera solución es cambiar a un bombeo simple a un bombeo en paralelo. El bombeo en paralelo simplemente será ubicar dos bombas de manera paralela, como lo dice el mismo nombre. Esto lo vamos a indagar un poquito más en la sesión de más tarde, pero esa es la tercera solución que se puede dar. No sé si tienen alguna consulta acerca de los catálogos de bomba o de lo que he ido hablando en este momento. Les hemos enviado los
catálogos y quisiera verlo con ustedes para que vean, no todas las bombas son iguales o tienen el mismo formato. Por ejemplo, esta otra de acá. Este otro tipo de bombas, igual son bombas centrífugas, son bombas que se pueden utilizar para los diseños y aquí tiene su catálogo. ¿En qué caso se puede usar cuál y cuál? Aquí ven que tiene sus fotografías. Aquí dice sus condiciones, si se puede devolver, pero aquí es lo que nos importa. Fíjense que en este caso, eh, sus catálogos de este tipo de bombas no son curvas, sino son tablas, como en este caso de aquí. Fíjense que nos dice qué tipo de modelo, el modelo, el código, y en base a eso ya me da cuánto de potencia voy a utilizar, cuánto de aspiración necesito mínimo para mi tubería y su altura manométrica. Fíjense que en unidades de metros se encuentra en estos casos. De esta manera también se puede ubicar estos gráficos, la verdad no son muy, no lo veo muy recomendable que lo hagan las empresas así, pero lo hacen algunos, ¿no? Pero como les puedo mostrar, todo su catálogo es así. Ustedes tienen los parámetros y van a encontrar una altura manométrica que tal vez les pueda servir. Y si les sirve, luego la bomba se puede aplicar, ¿verdad? Entonces tienen así, de esta manera. Aquí tienen unos gráficos. Estos son unos gráficos interesantes. Aquí está. Eh, estos gráficos que están viendo son de curvas características de la bomba, igual, es lo mismo. Solo que en este caso, fíjense que es un poquito diferente al anterior, del anterior catálogo. El anterior catálogo, curvas, la curva ya teníamos. En este caso son diferentes. ¿Por qué? Fíjense que están encerrados como un conjunto. Son una curva, obviamente, pero encierra un conjunto a su parte inferior, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quisiera mi caudal en este caso fuera, digamos, uno de 20 metros cúbicos hora, que se encuentra por acá, más o menos me llegaría por esa curva que dice 40-15, la que están aquí abajo. Busquen el valor de 20 metros cúbicos hora, súbanle un poquito más arriba y interceptenlo. Donde dice ese 40-15, más o menos me está diciendo que dentro de esa área, solo lo que se encuentra dentro de esa área, la bomba puede ser aplicable. Fíjense que les está dando un rango un poquito más específico. Les está diciendo que dentro de esa área, si es que el caudal llega a esa área, la bomba sí puede ser aplicada, sí se puede, sí va a servir, va a ser eficientemente. Pero si llegase al lado vacío, donde no hay nada, entonces nos dice la bomba no va a llegar, prácticamente no va, tienes que buscar otro modelo, en otras palabras. Ahora esta tiene esa característica y fíjense que cada curvita aquí está para sus modelos diferentes. Eso es lo que nos importa ver. No nos interesa mucho las devoluciones por minuto. Muchos me preguntaban antes ¿y por qué no ver con las devoluciones por minuto? ¿Por qué? Yo les decía, ¿por qué no? No se puede ver es porque las devoluciones por minutos, el parámetro de la velocidad de la turbina en sí, de las hélices. Entonces, depende de la bomba en sí, no depende de nosotros. Nosotros hacemos lo posible para el sistema y el sistema ya, oh, perdón, hacemos todo lo posible para el sistema y el fabricante nos tiene que dar la característica real. Entonces, no es algo tan decisivo en el diseño, las devoluciones por minuto. Lo más importante para mí es el SCPN, como les decía. Y ahora, si ustedes revisan esta curva, su SCPN no lo tiene. Fíjense que no lo tiene esta de aquí, esta curva. No lo tiene. Entonces, cuando ustedes estén comprando, tienen que consultar también cuánto de NPCH o SCPN va a necesitar. Entonces, fíjense que, como les dije, no todas las curvas tienen ese valorcito, esta curva, la que les mostraba aquí abajo. Algunas,
Fíjense que esa no tiene como les dije. Y aquí tienen sus características que tal vez les pueda servir. Mm, Generalmente, con lo que el día de hoy y el día de ayer hemos ido avanzando, son lo más importante que necesitan para encontrar una bomba. No tanto así que diámetro, si el diámetro va a ser justo al mismo que va a entrar a la tubería, por decirlo así. Tampoco la temperatura, tampoco las devoluciones por minuto, sino lo más importante es ir conociendo cómo va a funcionar, encontrar nomás la bomba. Esos parámetros obviamente ya les va a servir cuando estén operando la bomba, porque el operador de la bomba va a ser una persona la cual tiene que estar capacitada para observar todos esos parámetros, para saber que si se pasan esos límites de la bomba, no va, puede ser que el sistema colapse. Obviamente, cuando ustedes compran una bomba también, tiene que haber un técnico de la empresa fabricante que que les dé que les dé que dé una capacitación al operador y le muestre todo acerca de su producto, lo que le está vendiendo. Se requiere eso también, por cierto. Bien, este era uno de los tipos que les quería mostrar de curvas. También les he enviado otro catálogo, esta de acá. Aquí están. Fíjense que todas tienen aquí qué tipo de bombas: centrífugas, sumergible, periféricas, multicelulares, centrífugas, todo su catálogo amplio. Fíjense que pues, tienen sus curvas, características de la bomba. En este caso está en unidades de pies y metros para su altura manométrica, sus caudales, obviamente, y su curva de rendimiento, como está aquí. Y es lo mismo, interceptan y ven cuánto es el rendimiento. Pero no hay la curva del NPCH, en este caso. Fíjense, no hay NPCH. Entonces tampoco tiene. Entonces, antes de comprar, tendré que consultarle cuándo de NPCH voy a requerir, ¿no es cierto? Lo mismo es así. No todos los fabricantes publican sus catálogos con sus curvas completas. Según mi punto de vista, es mejor encontrar un fabricante como el que mostrando. Solo es nuestro es que tengan así, así, si esa bomba no les va a servir o no les va a servir, así ya van a obtener algo más conciso, en otras palabras. En base a lo que les he mostrado, se escoge la bomba. No sé si tienen algunas consultas o algo acerca de esta parte. Eh, con esto, lo que hemos hecho, la función de la bomba, vamos a encontrar el comportamiento del sistema en sí, de todo el sistema en conjunto. Eh, no sé por eso, si tuvieran alguna consulta me la pueden escribir. Si tienen alguna consulta sobre el funcionamiento de la curva característica o la elección de la bomba, me la pueden decir por el chat igual.
Bien, entonces vamos avanzando. Cuando nosotros escogemos la bomba, nosotros tenemos que ver cómo va a funcionar mi bomba en sí. No es solo comprar la bomba y decir, ya, perfecto, entonces esta bomba me va a servir para tal cosa, para tal cosa. Tengo que saber cómo es el funcionamiento de mi bomba. Cuando nosotros escogemos la bomba y la superponemos sus curvas una sobre la otra, por decirlo así, la bomba de la curva característica del sistema, la que está ahí abajo, la superponemos sobre la curva característica de la bomba, vamos a encontrar una intersección, como la están viendo en el gráfico. Esta intersección se conoce como el punto de trabajo, que es el caudal en el cual se debe operar la bomba para que el sistema funcione de manera adecuada. ¿Por qué? Si ustedes modifican el caudal, obviamente van a tener diferentes alturas manométricas, pero al tener dos curvas, una tanto del sistema y otra de la bomba, el sistema va, uno de los dos va a tener que ceder, o la bomba o el sistema al caudal que nosotros queremos bombear. Entonces, para evitar eso, tiene que existir un punto de trabajo. Ese punto de trabajo, esa intersección, tiene que ser un valor del aproximado al caudal que nosotros realmente queremos bombear. Nosotros en nuestro caso era un caudal de 23.25 litros segundo, ¿no? Entonces, según mi curva característica de la bomba y del sistema, tienen que darme un caudal aproximado, ese punto de trabajo. Por decir así, un valor de 24, 25 o por ahí, un valor aproximado. Si no es así, el sistema no va a funcionar correctamente y puede ser que colapse. Ese punto de trabajo se lo halla a través de la intersección de las dos curvas. Si nosotros igualamos ambas ecuaciones de altura manométrica, de las alturas manométricas, vamos a tener la siguiente ecuación. Vamos a tener que la ecuación va a tender en función del caudal y coeficientes A, B, C, M y N. Los coeficientes M y N ya los hemos hallado, ya les he enseñado cómo se pueden hallar. Y en la planilla que les hemos enviado, igual ya lo calcula en la planilla. Entonces ya tenemos cómo se puede hallar el coeficiente M y el coeficiente N. El coeficiente ABC es un poquito más uh, fácil de hallar, pero todo depende de la bomba, como les dije. Si ustedes revisan los catálogos, en ninguno de los catálogos decía el coeficiente A, B, C, no les daba, ¿no es cierto? O tampoco les da una ecuación de las bombas. Por decir en este caso, la dirección no dice en ninguna parte. Fíjense que no nos da. Entonces nosotros podemos hallar esos coeficientes y hallar la ecuación de la curva que hemos escogido. Mm, ¿Cómo se hace eso? Se lo hace, primeramente, obviamente, teniendo la curva. Luego, se tiene que agarrar tres puntos aleatorios en diferentes partes. Uno al inicio, uno al final y uno intermedio. El inicio, hagas en un caudal que sea, ciertamente pueda ser conocido. Uno intermedio y uno del final. Agarren esos tres caudales, interceptenlos con su curva que escojan ustedes y vean qué altura manométrica se leen esos puntos. Así, tres puntos aleatorios al azar, ustedes se agarran, cuales quieran. Con esos tres puntos hacen la lectura de las alturas manométricas, en función del caudal, obviamente. Y vamos a tener que el caudal, como en este caso, me dice caudal es igual, para este caudal la altura manométrica es tanto, para este caudal la altura manométrica va a ser esto. Solo necesitamos tres valores. Con estos tres valores, nosotros vamos a dirigirnos a la planilla que les hemos dado y van a esta parte de aquí, donde les dice curva característica de la bomba. Si ustedes los emplazan sobre cualquier curva que ustedes tengan,
van a ver que en la parte de aquí inferior les va a calcular su- los coeficientes ABC. Directamente ya se los calcula el coeficiente ABC. Los coeficientes de la curva característica de la bomba. Entonces, fíjense que de esta manera ya hemos encontrado la intercepción. O bueno, pero hemos encontrado los coeficientes de la curva característica de la bomba. Y como tenemos los coeficientes de la curva característica del sistema, entonces ya se puede hallar el punto de operación de trabajo con la ecuación que está en el recuadro naranja. En base a eso, nosotros podemos emular ese punto de funcionamiento, que fíjense aquí abajo hay un gráfico. Este gráfico, este gráfico es la intercepción de ambas curvas, tanto del sistema como de la bomba. Entonces, estamos a un caudal, la intercepción de 26 aproximadamente, y mi altura manométrica es más o menos por 70. Entonces, si veo que se está cumpliendo la condición de que sea mayor a mi caudal que yo tengo como dato inicial y que además sea la altura manométrica igual, aproximada a la que yo también he calculado, que sería esa de acá, entonces con eso ya podría decir que la bomba está cumpliendo, está satisfaciendo mis condiciones que en mi sistema yo me he puesto. Entonces el sistema va a funcionar de manera correcta. Entonces la bomba sí es aceptada, sí es una bomba que puedo comprar, puedo adquirirla del fabricante y con esa bomba puedo iniciar mi diseño. Entonces esto me da un valor decisivo de que sí se puede utilizar esta bomba. De esa manera es como se tienen que escoger las bombas hidráulicas. De esta manera es como la escogemos. Como les dije, tienen que buscar del catálogo, del todo el catálogo que tengan, encontrar una que les satisfaga y puede ser que no la encuentren inmediatamente. A veces sucede que agarran un catálogo, se dan cuenta de que no es bueno, luego cambian, buscan otro catálogo, tal vez les cumple, entonces es bueno tener una variedad de soluciones posibles. De esa manera es como se escoge la bomba. Lo más recomendable, como les dije, es que tengan varios catálogos. Con eso ya tendríamos la elección del tipo de bomba. No sé si tienen alguna consulta, me la pueden decir por el chat o si es que tuvieran, me la pueden decir. O si es que han tenido ya la oportunidad de haber escogido un tipo de bomba. Como les dije, la planilla que les hemos enviado es lo que les va a servir va a ser de gran ayuda para que ustedes también puedan diseñarlo. Como también ya les había dicho anteriormente, no existe algún programa que te lo calcule automáticamente todo eso. No existe. Pueden buscar, no hay eso. Nosotros, cuando ya estamos en la fase de operaciones, la curva del sistema ya lo dejamos de obviar. ¿Por qué? Porque la curva del sistema nos sirve para iniciar con el diseño, pero ya cuando se escoge la bomba, ya se instala la bomba, sucede de que la bomba, como en este caso de aquí, vamos vamos a tener dos curvas, ¿verdad? La curva de característica de la bomba se va
superponer sobre la curva característica del sistema. En pocas palabras, la curva característica del sistema va a tener que ceder a la de la bomba. Dicho de otra forma, si yo le cambio otro caudal, por decirlo así, quiero que hoy día bombee solo 10 litros sobre segundo, entonces lo calibro mi bombo para que solo funcione con 10 litros sobre segundo. Si yo intercepto esos 10 litros sobre segundo en ambas curvas, voy a tener dos alturas manométricas diferentes. Pero de esas dos alturas manométricas, solamente la mayor es la que se va a producir, porque la bomba va a tener mayor efectividad porque es el artefacto hidráulico, ¿no es cierto? Entonces, el sistema va a tener que ceder sí o sí a la bomba. Entonces, la bomba es la parte definitiva, su curva es la parte definitiva para el funcionamiento del sistema. Eso es lo primordial. Ahora, hay programas en las cuales te piden las curvas características de la bomba. Un ejemplo es WaterCat. SewerCat también lo propio. Por ejemplo, les voy a mostrar. No es necesario que abran algo ustedes, pero les voy a mostrar. Voy a abrir WaterCat y van a ver que si usted tiene algo de conocimiento en WaterCat y quieren insertar un cálculo, van a tener que tener ya la curva característica de la bomba. Les va a pedir eso. Pero damos un momento a que abran. Por ejemplo, yo quiero hacer algo en WaterCat. En este caso, el programa me va a exigir de que yo ya tenga los parámetros de la curva característica de la bomba. Me va a pedir eso. Por ejemplo, a ver, con lo que yo estaba haciendo, con los parámetros que he usado, con estos de acá. Fíjense que el programa me va a exigir para mi diseño que tenga ya esos tres valores de la curva y el valor, el WaterCam lo va a calcular el factor ABC, pero obviamente yo ya para eso tenía que haber definido mi bomba en sí. El programa aquí no me está pidiendo la curva característica del sistema, pero sin la curva característica del sistema yo no puedo escoger una curva de la bomba, ¿verdad? Entonces, esto sucede. Y no solamente en ese programa, hay otros programas que es lo propio. En casi la mayoría les va a pedir la curva característica de la bomba. En base a eso, recién se pueden tomar parámetros para diseño en otras cosas. Eso es un modo de ejemplo. Ahora, también es recomendable de que antes de comprar una bomba o escoger la bomba, es hablar bueno con el fabricante. Como les dije, si hablan con el fabricante, si hablan con el fabricante y le dan encontrar con una mejor eficiencia, qué bomba se adecua mejor a su diseño, en otras palabras. Pero para eso se tendría que tener una conversación con el fabricante, ¿sí? Porque el fabricante obvio les va a vender lo mejor por sus parámetros de calidad. Entonces, eso también es lo más recomendable que se puede hacer. ¿Ya? No sé si tienen consultas. eh, Esta parte como les dije, solamente revisar gráficos, interceptar, sacar valores y que se pueda realizar. Todo en la planilla la que les he enviado, eso se puede calcular. Todo en la planilla. Pueden ir viendo por qué algunos valores ya los calcula automáticamente. En aquí ya se los desvuelve el sistema de ecuaciones. Este también lo pueden revisar si ustedes quieren.
Eso sería lo más primordial, creo que para la elección de la bomba. Bien, si no tienen alguna consulta, quisiera entrar a la parte de elección de la tubería y golpe de ariete. Bien, antes de entrar a este tema de golpe de ariete y de la elección de la tubería, quisiera que podríamos hacer un pequeño descanso de 10 a 15 minutos para continuar con el proceso. Si es que tienen alguna consulta, también me lo pueden escribir hasta mientras por el chat, para que así tampoco sea muy cargado el curso. Un, un corto receso de 10 15 minutos, por favor. Si tienen consultas, me lo pueden escribir por el chat igual. En unos 10 a 15 minutos, en este momento son las 4 de la tarde exactamente. 4 y cuarto podríamos volver a comenzar esta sesión para así continuar con la parte de golpe de ariete y la parte de operación de la bomba más, por favor. Entonces, dentro de 10 a 15 minutos, mientras tanto pueden escribir sus preguntas si las que las tuvieran por el chat. Bien, vamos a continuar con la parte del diseño de la tubería a impulsión y el efecto del golpe de ariete más. Bien, yo sé que han debido escuchar el término del golpe de ariete, pero la verdadera pregunta es, ¿qué es el golpe de ariete? Entonces, primero tendríamos que entender el golpe de ariete, ¿qué es? El golpe de ariete se produce al cortar repentinamente el flujo del agua, transformando la energía cinética del líquido en energía elástica, que es absorbida por la masa del agua. Dicho de otra manera, cuando nosotros impulsamos el, cuando nosotros impulsamos de la bomba, el agua desde la bomba hasta el reservorio donde queremos que esté, estamos yendo en aguas hacia arriba, estamos dirigiendo el flujo aguas arriba. Cuando nosotros cerramos la válvula o apagamos la bomba, toda esa agua que estaba fluyendo tiende a ya no tener ese impulso, entonces tiende a ceder aguas abajo, como lo vemos en el gráfico. Entonces, como está yendo aguas abajo, está yendo en gravedad, pero debido a la impulsión que le hemos dado por la bomba, esta agarra una cierta energía, la cual va y se estrella bruscamente donde la bomba. Esto se conoce como la presión del golpe de ariete, la que se produce en el cerrado de la bomba. Cuando nos está funcionando normalmente, el flujo es como lo observan del lado izquierdo en la figura número uno. El flujo va en sentido aguas arriba. Cuando empezamos a cerrarla, el líquido va a empezar a ir a aguas hacia abajo. Pero cuando lo cerramos repentinamente, toda esa agua va a chocar donde la válvula y en la tubería, haciendo producir el golpe de ariete. Entonces, ese es el concepto principal. Ahora, ¿por qué le tenemos que considerarlo? El golpe de ariete es un efecto que todas las bombas producen, absolutamente todas. En todo sistema de bombeo que ustedes vean, siempre se va a producir el golpe de ariete. Ahora, no, el trabajo del diseñar el sistema
No es querer evitar el golpe de ariete, sino es tratar de controlar ese golpe de ariete. Saber que se va a producir y hacer que eso sea lo mínimo posible. Eso es lo que nosotros hacemos en el diseño hidráulico de un sistema bombeo. Querer controlar lo mejor posible. Aquí podemos ver algunas fotografías de los efectos del golpe de ariete. Eh, si observan, si pueden observar, se produce en los accesorios mismos, pueden observar cómo se va produciendo el golpe, prácticamente una tubería de acero por tanta presión hace que tiende a colapsar la tubería. Pueden observar cómo se va produciendo. Generalmente esto produce que un quiebre de la tubería. Y nosotros tenemos que diseñar para que ese quiebre no se produzca, para que ese quiebre sea soportado, por decirlo así. ¿Cómo lo hacemos? Primero, cuando se produce el choque violento, como vemos en la imagen, cuando se produce el choque violento, se generan ondas expansivas. Es algo muy similar cuando ustedes lanzan un objeto al agua y dentro del agua, en el espejo del agua, se empieza a generar círculos, como ondas. Eso es lo mismo que se produce dentro de la tubería. Dentro de la tubería, eso se conoce como la celeridad. Dicho de otra forma, es la velocidad de propagación de onda. La velocidad de la propagación de onda se lo calcula con la ecuación que la ven en pantalla, donde esta ecuación tiene muchas constantes. Primero, tiene un módulo de elasticidad del agua, que es un valor constante, un diámetro de impulsión, que ya lo tenemos calculado, un módulo de elasticidad de la tubería, eso depende del tipo de tubería que estemos manejando. En pantalla les muestro los valores de los materiales más utilizados. Y finalmente también depende del espesor de la tubería. Pero ustedes me dirán, el espesor de la tubería no hemos calculado en ningún momento. Ese minúsculo que están observando no lo hemos calculado. Y efectivamente no se lo calcula, sino se lo saca de tablas, se lo ve del proveedor. ¿Cómo? Nosotros tenemos que tener un catálogo de los materiales de las tuberías en sí. Y obviamente del material, ¿no? Eh, tienen un catálogo, el cual les hemos enviado, que dice catálogo de tuberías y conexiones, que dice SNBB. Si lo vemos podemos observarlo un poco. Todas las empresas, obviamente, se hacen sus diseños en, en las normas que tenemos, en las normas bolivianas, dependiendo de qué material se quiera diseñar o se quiera fabricar, entonces tienen que seguir una norma, ¿no es cierto? En base a eso, los fabricantes sacan su producto, que tiene que tener estándares de calidad, tiene que cumplir la ISO 9001, por cierto. En base a eso, ellos también, los proveedores o fabricantes de tuberías, sacan sus catálogos, dependiendo del material que quieran, acero, hierro dúctil, PVC, polietileno, HDP, el material que ustedes quieran tiene su catálogo. Si ustedes entran a sus páginas oficiales y descargan sus catálogos, van a observar lo siguiente. Tiene un diámetro nominal, que es el diámetro interno de la tubería. Un diámetro exterior, la cual no nos interesa mucho, pero tienen sus espesores de la tubería. Entonces, desde aquí nosotros ya estamos tomando cuenta de dónde puedo sacar el espesor de la tubería. Por decirlo así, yo estoy diseñando mi tubería de impulsión de hierro dúctil, que es en este caso, nuestro caso. Entonces, si estoy diseñando ese de hierro dúctil, lo que yo tengo que hacer es ir a un catálogo de un proveedor que venda hierro dúctil, ver mi diámetro de impulsión si tiene, obviamente lo va a tener, y en base a eso saco el espesor. Pero también hay que considerar algo. Las empresas sacan diferentes productos para diferentes presiones.
Es decir, vas a encontrar una tubería para que pueda soportar una cierta presión máxima. Entonces, eso también hay que considerarlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Ir a un catálogo al que desea de preferencia, ver la presión nominal de la tubería, que es la presión máxima, encontrar nuestro diámetro y en base a eso tener el espesor. En este caso, nuestro diámetro de impulsión 150 milímetros. Entonces mi espesor sería de 6.3. Entonces ese valorcito lo tengo que reemplazar en la ecuación que les he mostrado en pantalla. Y con eso ya calculamos el valor de la velocidad de propagación de onda. Este igual está en la planilla, por cierto, en la que les hemos enviado. En la última hoja se encuentra elección del tipo de tubería. Ustedes solamente tienen que cambiar, si es que fuera el caso, las características del tipo de tubería, su módulo de elasticidad de la tubería. El espesor de la tubería, que es en este caso 6.3, la presión nominal de la tubería, eso también hay que considerar cuánto de presión va a soportar, porque una tubería de un mismo diámetro, del mismo material, puede tener diferentes presiones, entonces eso hay que considerar. Entonces, es bueno colocar esa presión nominal, en este caso de 150 metros columna de agua, que sería una clase 15. Con eso ya se tiene la velocidad de propagación de onda. Observen que esta velocidad de propagación de onda es una velocidad muy grande, no es una velocidad pequeña. En este caso es 408.034. Este valor no es caudal, por si acaso, no es el flujo del caudal, es el flujo de las ondas que se van produciendo dentro de la tubería. Esta velocidad nos va a servir para qué? Para poder hallar la presión por golpe de ariete. La presión por golpe de ariete, su ecuación es la que pueden observar en pantalla, que nos dice que es la velocidad de propagación de onda por la velocidad final dividida entre la gravedad. Entonces, esa sería la presión del golpe. Algo sencillo, de que no es muy complicado, pero yo sé que muchas personas tienden a complicar en esta parte. ¿Por qué? Primero, la velocidad de propagación de onda es muy despectiva a la celeridad, como hemos dicho, pero ya lo hemos calculado, ya lo tenemos eso. La velocidad final o la velocidad del flujo es la velocidad que estaba fluyendo nuestro caudal antes de cesar la tubería, cuando estaba funcionando todavía la bomba. Esta velocidad es la misma a la velocidad de impulsión de la tubería. Esta velocidad ciertamente sus efectos, porque ya estaría en declive, entonces no, es un poco próxima a la velocidad de impulsión, pero relativamente tiende a tender a la velocidad de impulsión. Por tanto, la velocidad final la van a utilizar como si fuera la velocidad de impulsión. Reemplazando los datos, van a tener la presión por golpe de ariete, como observan en la planilla. Metros columna de agua ya les da. Ustedes en este caso, en la planilla que hemos enviado, solo tendrían que cambiar el espesor de la tubería según a su diámetro de la tubería que ustedes estén asignándola. Eso es lo que tendrían que realizar. Fíjense que mi presión del golpe de ariete me sale de 54.32 metros columna de agua. Y ustedes dirán, es un valor que cualquier tubería puede soportar, ¿no es cierto? Una clase 10 ya suficiente soporta. Pero esta es una presión que se está produciendo es una presión que se genera instantáneamente al cierre de la válvula. Aparte de lo que se está cerrando por la válvula, se le tiene que sumar una presión estática. Nosotros tenemos que diseñar nuestra tubería para una cierta presión de soporte de diseño. Entonces, esa presión de soporte de diseño es una presión estática más una presión del golpe de ariete. Si sumamos estos dos factores,
vamos a tener la presión de diseño. Pero ¿por qué la presión estática? Porque cuando cerramos el flujo, en el momento que se produce el choque violento en el cierre de la válvula, se va a producir de la misma manera un, una presión estática que viene en sentido contrario de la tubería. Entonces, esa presión estática también se la tiene que considerar. Entonces, la tienen que sumar ambos, presión del golpe de ariete más la presión estática. La presión estática es igual a la altura de impulsión. ¿Por qué? Porque está llegando desde la bomba hasta el tanque, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera sería igual a mi altura de impulsión. Si decimos que es igual a mi altura de impulsión, entonces mi presión de diseño sería la altura de impulsión más presión del golpe de ariete. Por tanto, si sumamos esos dos, vamos a tener que la presión de diseño en este es de 114.2 metros columna de agua. Entonces, yo tengo que buscar, mi tubería tiene que cumplir esa condición de que por lo menos soporte 114 metros columna de agua. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, busco en mi catálogo, como les dije, mi presión nominal de la tubería era de 150, ¿no es cierto? En este caso, una clase 15. Entonces, si era 150 mi presión nominal de la tubería, lo máximo que puede soportar mi tubería, su 80% será la presión máxima que tiene que soportar. Hay que generar con un cierto rango de seguridad, un cierto factor de seguridad. Por eso se lo multiplica por el 80%. Entonces, si mi tubería puede soportar 150 metros columna de agua, el 80% será 120. Entonces, la presión máxima de la tubería, lo que puede soportar, tiene que ser mayor a mi presión de diseño, considerando a la presión del golpe de ariete. Entonces, busco esa presión máxima, comparo la presión máxima con la presión de diseño, las comparo y de esta manera yo voy a tener, voy a saber cuánto de presión máxima va a soportar mi tubería. Por tanto, entonces hay que utilizar catálogos de diferentes marcas, de diferentes materiales. Como les dije, yo la que les hemos enviado una que es de hierro dúctil. Entonces, fíjense que esa es la que aquí nos viene. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Se tiene que considerar. Cuando la presión máxima de la tubería es menor a la presión de diseño, el sistema te está indicando que va a colapsar. Entonces, ya entramos en algo que se conoce como que un diseño malo, en otras palabras. Entonces, tiene que haber un cierto rango de seguridad. Una vez, si verificamos en aquí que la presión máxima es mayor a la presión de diseño, entonces la tubería se acepta, podemos comprar el material de ese proveedor y ya tenemos mi tubería bajo qué marca va a ser. De esa manera es lo que se tiene que elegir la tubería de impulsión. Prácticamente el golpe de estamos diseñando para soportar el golpe de ariete, no para evitar que no se produzca, porque siempre se va a producir. Todas las bombas producen, porque todas las bombas eventualmente se van a apagar. Entonces siempre se va a producir. Entonces, ese es el caso del golpe de ariete. Para eso nos sirven específicamente. Ahora, hay variaciones para encontrar algunos factores del golpe de ariete, pero lo más importante es de que si la presión máxima es soportada, el resto puede ser ubicado fácilmente. Como, ¿qué? Como la ubicación de las juntas, saber cómo va a ser el comportamiento de la bomba con la tubería, la interconexión, si la bomba va a sufrir efectos de golpe de ariete, todo eso. Pero eso ya se ve juntamente cuando ya se está instalando la bomba. Cuando ustedes compran una bomba, tiene que venir la persona o una persona técnica del fabricante, la cual te lo va a conectar, tubería con bomba. Entonces esa persona va a ir haciendo los ajustes para que en el tablero electromecánico se pueda observar cómo va el comportamiento de la bomba según el sistema. Si ha habido desgaste de la tubería, si ha habido cortes en la tubería, si la tubería va a colapsar, entre otros. ¿Ya?
Eso depende mucho, por eso mucho depende de también de qué fabrican comprando la bomba, porque hay un mercado muy grande, la verdad, pero no todas son buenas. Ahora, el catálogo que les mostraba era una de hierro dúctil, como les decía. Pueden revisarla, pueden usarla si quieren también para sus diseños reales. No, si no me equivoco, del 2018 su catálogo, tiene accesorios, pueden observar aquí, pueden usarla si desean. En el caso de que utilicen de PVC, también les hemos enviado diámetros comerciales según la norma boliviana para PVC, según la norma boliviana 888. Si su material, si su tubería de impulsión fuera de PVC, por decirlo así, entonces pueden ubicar de aquí, de lo que están viendo en pantalla, esta imagen, su diámetro primeramente. Ubican el diámetro comercial que estamos usando, ven qué CDR pueden usar. El CDR ustedes saben que es la presión nominal de la tubería. En dicho de otra forma, te da un cierto valor de presión en metros columna de agua. La CDR 64 soporta una presión de 43.8 metros columna de agua. La CDR 41 una de 70.4 metros columna de agua. La CDR 32,5 una de 87.4. Y así sucesivamente. Entonces, si fuera mi caso con el que estaba aplicando, yo utilizando una presión, mi presión de golpe de ariete era 50, perdón, de diseño era 114. Entonces, yo puedo ir a ¿cuál presión puede ser superior a 114? La 21, la CDR 21. Entonces me dice que esta presión es de 140.6. Entonces en la planilla reemplazamos y mi presión máxima de soporte me sale que es de 112.48. Por tanto, debo elegir otra tubería de mayor presión nominal de la tubería. Entonces vuelvo y la de CDR 17 que me dice que es 175.4. Entonces aquí cae 175.4. Y ahora me dice que mi presión máxima de soporte es de 140.32. Ok. Me han preguntado, en un momento les respondo, por favor. Mi presión máxima de soporte me dice que es de 140.32. Si yo reviso eso me dice mi CDR. Entonces yo voy a esta otra imagen y entonces busco mi diámetro comercial en el CDR 17, en este catálogo de aquí, en la fila del CDR 17. Entonces escojo de ahí, según mi diámetro que yo tenga, mi espesor de la, mi espesor de mi tubería. Y con eso verifico, con eso ya tendría prácticamente mi diseño, ¿no? Con eso ya estaría más mi gol que estoy luciendo. Mm, Eso sería. Ahora me consultaron, quiero un momento responder. Me consultan, quería sobre el 80% de presión de trabajo de la tubería respecto a la presión máxima de la tubería, ¿qué tan admisible o recomendable es esa seguridad? Puesto que en muchos casos esto encarece el proyecto cuando se trata de cientos de kilómetros de tubería. Y sí debe cumplirse eso. ¿Usted qué nos recomienda de acuerdo a su experiencia? Ya, lo recomendable es el 80%. ¿Por qué? No se el, como les dije, lo máximo que pueden tomar es el 80%. ¿Por qué? Cuando lo hacen trabajar al límite la tubería, que por decirlo así, que su presión de diseño les haya salido de 135, por decirlo así, y su presión máxima de soporte es de 140, estás trabajando justo al límite. Y eventualmente este golpe de ariete, lo que hemos calculado, no se va a producir justo ese 114, se va a producir variaciones de eso, porque va a haber algún caso que por cierre de emergencia de la bomba se tenga que apagar la bomba. Entonces el golpe de ariete se va a modificar.
Se recuerdan que en la curva característica de la bomba, si hay otro caudal diferente, entonces la altura manométrica va a ser diferente. Por decirlo así, en mi sistema, estoy operando con 25 litros sobre segundo. He diseñado ahorita para 25 litros. Normalmente en algún punto, razones X, puede pasar de que operes tu bomba a 30 litros, pero a 10 litros sobre segundo, pondremos. Entonces tu altura manométrica va a ser mayor. Entonces, como va a ser mayor, tu altura cinética va a ser mayor también. Entonces, tu presión de golpe de ariete va a ser muy superior a tu presión con la cual tú has diseñado. Entonces, estás entrando al colapso del sistema. Lo recomendable es siempre que manejar al 80%. Eso les estoy hablando en cuestiones de bombeo. Cuando hablamos de sistemas de gravedad, el rango de seguridad por lo menos tiene que ser mayor a un 5%, porque en gravedad ya es un poco más admisible. En cambio, en bombeo hay otros efectos que se producen, como el golpe de ariete que les digo. Eso es lo que se tiene que producir. Yo siempre he diseñado proyectos que sean en gravedad, exclusivamente con los rangos de 80%. Es lo que yo he hecho. No hace mucho estaba diseñando un sistema de riego justo que ya está en ejecución sobre un área de 25 hectáreas y era 17,8 kilómetros de tubería. Y era gigantesca, era una red enorme. Solo caminar de un punto al otro se tardaba horas. Era gigante el sistema de riego. Entonces, pero yo lo diseñé con esos factores por seguridad también, para evitar de que no se produzca uh, defectos en la tubería. Eso es lo que se tiene que considerar. Obviamente, estas presiones, los cierres de las válvulas, para evitar que no se produzcan presiones súper excesivas, hay que capacitar a las personas que van a operar. Todo depende de ellos, porque ellos ya van a operar. Si ellos hacen algo malo, entonces el proyecto va a colapsar, obviamente, en algún punto. No va a funcionar o no va a funcionar como debería ser. Eso pasa comúnmente casi en todo. Podemos hablar de sistemas de agua potable, de riego, de alcantarillado, incluso de bombeo. Generalmente en todo se tiene que tener una cierta capacitación, quién lo va a manejar y qué efectos se pueden producir. Eso es lo que se tiene que conocer. No sé si tienen alguna otra pregunta de esa parte de la elección de la tubería. Yo les recomiendo que revisen varios catálogos. Yo, la verdad, eh, generalmente trabajo con catálogos de Tigre Plasma, que me parecen los mejores, por decirlo así. Me parecen que tienen un, un buen índice me dan mayor seguridad, por decirlo así. Entonces utilizo de esa marca para tubería. Ustedes también pueden utilizar eso, sino otra que tenga certificación, obviamente, porque también cuando se ejecuta se pide una certificación en las tuberías. Entonces también hay que considerar eso. Pero yo generalmente diseño para esas características. Si tienen alguna consulta me la pueden decir igual por el chat. Como les dije, les hacemos las imágenes con estas, ustedes pueden verlas y pueden aplicarlas. Esta imagen que están viendo es generalmente, bueno, es de la norma en sí, de la norma 888, la cual ustedes la pueden revisar y van a encontrar este gráfico. Entonces, el fabricante se basa en esta norma también para encontrar sus rangos de espesores, presión nominal. Entonces, te da seguridad, no tendrían por qué no. Igual de las presiones de las tuberías según su clase. Aquí están viendo cuáles son las clases. Esos de un HDP, que es, si no me equivoco, es de tigre plasma. La que les estoy mostrando, igual están diámetros. Ver secuencia que van de 20 milímetros en 20 milímetros, que serían una secuencia de 0,505, no, perdón, 0,05 en metros, les hablo de eso. Hay una secuencia, entonces esos son sus diámetros comerciales que ofrece. Eso lo pueden ir considerando. Esta también de acá, la que les... Estos no, no,
La que les estaba mostrando, las de tuberías de hierro dúctil y conexiones, estas son una marca que exporta a Bolivia. Entonces, es de Perú esto, pero exporta y la pueden conseguir esto en el mercado. Por eso también le estoy pasando esto. Y eso para su seguridad. mm, Prácticamente les da casi todo en aquí, pero lo que nos importa a nosotros es conocer su catálogo de diámetros y su expresión nominal de la tubería. Eso sería, de esa manera se escoge una tubería. Si tienen consultas, me las pueden decir por el chat, les voy a responder. Bien, con esa parte ya habríamos encontrado, con esta parte de la sesión habríamos encontrado que es mm, diseño, encontrar la bomba, el tipo de bomba para el diseño y la tubería que se tiene que utilizar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hasta el momento hemos hablado directamente entrando el parámetro con el diseño. Y es que lo he hecho eso para que se pueda entender también forma de cálculo. Quisiera que lo puedan analizar ustedes ya un poquito más a detalle en la planilla que les hemos enviado, vean cómo lo hemos calculado, que eso les va a servir. Yo utilizo esa planilla, ya lo utilizaba anteriormente. Entonces, yo sé que les va a servir y de esa manera van a poder encontrar factores. Y como les dije, no existe algún programa que te lo pueda calcular. Lamentablemente, así directamente que tú le des y ya te de algo óptimo. No existen los programas así. Eh, no sé si tienen consultas para entrar con la parte 3.